Ya comenzando un nuevo año, queremos parar de hacer un balance de lo que ha sido el 2022 en materia medioambiental, qué proyectos se impulsaron, qué iniciativas también se han ido tomando para abordar este desafío tan grande que tenemos en estas materias. Vamos a estar conversando de esto junto a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Feliz año antes que todo. Hola, buenas tardes, feliz año igualmente. Sí, pues aquí estamos, muy bien, contenta. Bueno, partamos antes de mirar a lo que viene, miremos lo que pasó. ¿Cómo es el balance que usted hace del primer año del gobierno y primer año suyo también a cargo de esta cartera? Así es. A ver, cuando se me invita a ser parte del gobierno, el presidente ya había anunciado de que este sería un gobierno ecológico, el primer gobierno ecológico de Chile, y entonces es evidente de que le toca al Ministerio de Medio Ambiente a darle contenido a qué significa eso. Y en eso me quiero referir a un par de cosas que ocurrieron durante el año, en lo cual nosotros le ponemos ese contenido. Yo diría que dentro de los hitos importantes, obviamente, está el que se haya ingresado, aprobado, ratificado, ya seamos parte plena del Tratado de Escazú. Es un tratado de democracia ambiental y de derechos humanos, así que nos da como un sustento de principios de cómo queremos enfrentar la crisis ambiental en la cual estamos viviendo. Así que yo creo que eso es un hito muy importante, que había sido un compromiso y que se logró con el trabajo con Cancillería y el Congreso, obviamente, ratificar, ya somos parte plena. Después yo diría muy importante también es que contamos a partir de junio con la Ley Marco de Cambio Climático, se promulgó la ley. Esta ley en el fondo lo que hace es tomar nuestro compromiso internacional, parte del Acuerdo de París, pero esos compromisos que tenemos a nivel internacional lo traduce en legislación nacional, lo hace vinculante. El objetivo de la ley es ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar el año 2050. La ley la firmaron 17 ministerios y por lo tanto no es solamente tarea del Ministerio de Medio Ambiente, sino muy transversal. Va a ser un desafío muy importante su implementación, y yo creo que su correcta implementación va a producir un cambio bien paradigmático de cómo funciona el Estado. También avanzamos, pero ahí todavía no hay un hito final, pero yo espero que durante el 2023 podamos contar con bueno, en realidad, para hacer un gobierno ecológico necesitamos también tener un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Y una parte muy importante de este fortalecimiento se tiene que traducir en que nos falta la cuarta pata de la institucionalidad ambiental, que todavía no contamos. Tenemos ministerio, tenemos superintendencia, tenemos el servicio de evaluación ambiental y nos falta el servicio de biodiversidad y área. Esto es absolutamente crítico porque también estamos, recordemos, en una crisis de pérdida de biodiversidad y Mm. sin esa pata es muy difícil que podamos enfrentarla de una manera efectiva. Así que avanzamos en el Congreso. Este es un proyecto que lleva 12 años en el Congreso. Ley para naturaleza la estamos llamando y esperamos prontamente tener noticias. A ver, esto así como muy a grandes rasgos, hay hartas otras cosas más, pero yo creo que eso es lo más central. Perdona, dame un segundo más. Y es que algo que hicimos muy tempranamente, que asumimos, es esto de un gobierno ecológico requiere que Chile haga un tránsito, haga un proceso de una situación actual a una situación futura en la cual queremos estar en armonía con la naturaleza, y ese concepto lo llamamos una transición socioecológica justa. Creamos un comité, no lo hace solamente el Ministerio de Medio Ambiente, sino varios otros ministerios del Estado, y creamos una oficina de transición socioecológica justa, lo cual también nos tiene muy contentos. Ministra, me queda dando vuelta cuando usted dice, claro, el compromiso era hacer un gobierno ecológico. ¿Cuánta presión les pone? Porque ya lo hemos visto también en otras conversaciones o de distintos sectores que de alguna manera se los cobran o le ponen más presión de la habitual, porque dicen, bueno, si es que este es un gobierno ecológico, entonces no puede permitir esto o no puede hacer esto otro o debería hacer esto otro, con mucha más fuerza de la que ya estamos acostumbrados. Claro, y por eso que yo creo que este concepto de que es una transición es importante, porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Estamos en una situación que es, bueno,
crisis climática, con crisis de pérdida de biodiversidad, con crisis de contaminación, especialmente por plástico. Además, estas son crisis que no solamente la está viviendo Chile, sino que son crisis globales, ¿ya? Y para eso entonces existe un proceso de transición. Y eso como que lo importante es que nos fija un norte para lo cual tenemos un instrumento que es muy importante, que es la Ley Marco de Cambio Climático. Yo creo que cuando tengamos el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, eso también nos va a permitir tener una estructura de gobernanza que nos va a llevar para allá. Viene una cosa, ahora ya hablando un poco de los desafíos de este año, viene la implementación ya concreta de la ley REP, la ley de responsabilidad extendida al productor, que justamente se comienza a hacer cargo de pasar de una economía lineal a una economía circular. Así es que son varios elementos, como digo, esto no ocurre de la noche a la mañana, necesitamos como poner las piezas que nos permitan esa construcción, y nosotros obviamente nos sentimos de una buena manera presionados a que tenemos que avanzar en esto y avanzar de manera acelerada, porque esto es urgente. Bueno, hay otros temas que están acelerados y una de las cosas que hemos visto también con atención cuando miramos las cifras de inversión, si bien tenemos mucho temor de que esto puede ir cayendo o no, un sector que ha liderado, que está muy fuerte en inversión en nuestro país, tiene que ver justamente con energía, en distintos proyectos, en distintos lugares, y esto tiene mucho que ver con el medio ambiente, con el desarrollo, cómo se hacen los proyectos, cuáles son los impactos que tienen, qué tipo de energía queremos tener, cómo usted ve y que se está generando esa discusión. Hemos tenido proyectos que han sido más cuestionados que otros. Hay algunos que dicen, bueno, ojalá en cierto tipo de proyectos que son de energía más limpia, renovables, tratar de acelerarlo, darle más facilidades, quizás otros no. ¿Cómo están abordando esos temas? Sí. A ver, cuando hablo de transición, estas son como varias transiciones, varios procesos que tienen que ir dándose. Dentro de uno que es muy importante, muy visible, igual Chile ha avanzado bastante, es la transición energética, efectivamente. Aquí estamos hablando de cuál es la situación actual, producimos energía quemando combustibles fósiles, ¿para dónde queremos ir? Tenemos que producir energía a través de energías renovables, ¿verdad? Y ahí Chile es bastante pionero en la penetración de energías renovables. Y eso, entonces, hay que mantenerlo, necesitamos mantenerlo, para eso la Ley Marco de Cambio Climático nos ayuda, nos obliga a tomar esa ruta. Ahora, lo que estamos viendo con la transición energética tampoco no, nada de esto en realidad ocurre ni de manera completamente como por generación espontánea, sino que estamos en un momento ya, hemos visto, por ejemplo, que tenemos un montón de energía renovable en el norte, pero han habido muchos vertimientos, hay mucha preocupación por el vertimiento de energía, tenemos que botar la energía porque no tenemos cómo transmitirla, ¿verdad? Hacia los lugares en que se necesita, que está en la zona central. Así es que tenemos que hacernos cargo de ver cuáles son los nudos para que esa transición no solamente se mantenga, sino que en realidad incluso la queremos acelerar, porque la crisis de cambio climático se está profundizando y entonces nosotros queremos acelerar la transición energética, para lo cual esto obviamente es algo que tiene que liderar el Ministerio de Energía, pero lo podemos hacer en conjunto porque tenemos la Ley Marco de Cambio Climático. Tenemos que identificar bien dónde comienzan a haber cuellos de botella para poder adelantarnos y dar las condiciones habilitantes para que eso ocurra. Por ejemplo, algo positivo que ocurrió durante fines del año pasado fue la aprobación de la ley de almacenamiento, que nos va a ayudar a ser una pieza para esa transición energética. Dentro de los procesos que están realizando, hay un proceso participativo que busca actualizar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad. ¿Qué espera ese proceso? ¿Cuál es la idea o qué se busca actualizar en el fondo? Sí. A ver, nosotros tenemos efectivamente planes nacionales, eso da los lineamientos de cómo Chile se va a enfrentar a las consecuencias del cambio climático, ¿verdad? Para enfrentar el cambio climático uno tiene que hacerse cargo de las causas, eso lo hacemos a través de mitigación, transición energética, por ejemplo, y también de las consecuencias del cambio climático, y eso lo hacemos a través de la adaptación, eso llamamos la adaptación al cambio climático.
Entonces, este plan nacional tiene que dar los lineamientos. Para eso, bueno, para eso hay que saber cuáles son las consecuencias del cambio climático en Chile. Y hay uno que es muy evidente, y de hecho gracias que lo pongo, porque esa es otra cosa bien importante que ocurrió durante el año, comenzó a ocurrir durante el año pasado. Una de las consecuencias más evidentes, no la única, pero la más evidente, es una larga sequía que está viviendo toda la zona centro-sur del país. Y es una sequía que llamamos mega sequía, tanto porque por los años que ocurrió y también por la extensión del territorio que ha sido impactado, que va a continuar. Las proyecciones futuras de cambio climático nos dicen esta situación va a continuar. Entonces, la estamos observando, sabemos que va a continuar, tenemos identificadas cuáles son las consecuencias de esto, y por lo tanto hay algo que es evidente, tenemos que lograr un cambio en la manera que tomamos las decisiones en torno al agua. Y ahí nosotros tempranamente también creamos un comité interministerial para, nuevamente le llamamos también de transición, porque en este momento estamos en una situación de inseguridad hídrica, inseguridad en el sentido que hay una cantidad bien importante de territorios que se están abasteciendo a través de camiones aljibes, ¿verdad? Entonces, ahí también queremos llegar a una situación de seguridad hídrica. Y uno puede decir, bueno, está lloviendo menos, y esa es una parte bien importante de la ecuación, obviamente, ¿verdad? ¿Cuánta agua hay? Bueno, está lloviendo menos, sí que hay menos agua. Pero también, ¿qué uso hacemos de esta agua? Y finalmente para eso necesitamos una manera de tomar decisiones y ahí el anuncio es que estamos a través de este comité y trabajando muy de la mano. Primero que nada, el Ministerio de Medio Ambiente está coordinando esto. Históricamente había sido el Ministerio de Obras Públicas. Estamos coordinando esto y estamos comenzando a trabajar en un piloto por región, 16 pilotos de consejos de cuenca. Consejos de cuenca, en palabras muy simples, una mesa donde nos sentamos a ver cómo tomamos la decisión en este territorio sobre cuánta agua hay, cuánta agua necesitamos, cómo tomamos esa decisión. Ministra, a propósito de la forma en cómo se toman las decisiones, siempre en realidad ha existido esta o pugna o sensación de pugna entre quizás los criterios políticos y los técnicos, bueno, y los económicos, podrán haber muchos otros más, pero ¿qué le parece? Se generó una polémica por una forma en cómo se comunicaban en un grupo de WhatsApp distintos seremis que terminaron frenando el proyecto de Gaña. ¿Considera que esto puede dañar la institucionalidad ambiental eventualmente? Ya, esa es otra pata de un gobierno ecológico. Requerimos de fortalecer nuestra institucionalidad ambiental. Hablamos un poco de que nos falta esta cuarta pata, no mencioné otras cosas que también estamos haciendo, y que, bueno, nuestra institucionalidad ambiental actual tiene 12 años en el fondo, ¿ya? Es un momento en la cual uno debiera como reflexionar, ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y reformar. Durante, ya, temprano, a comienzo de año, marzo, abril, debiéramos ingresar una reforma, una ley corta de reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, que este es el órgano que fiscaliza, sanciona después de la evaluación ambiental. Pero también estamos en discusión, estamos preparando una reforma en general a la institucionalidad ambiental con una componente que va a ser importante sobre la evaluación ambiental. Y la evaluación ambiental eh, tiene toda una estructura, pero incluye estos comités de evaluación, las cuevas y también el comité de ministros. Y lo que yo te puedo por ahora adelantar es que, bueno, llevamos varias, bueno, uno es que existen informes anteriores sobre cómo debiéramos nosotros tratar de reformar esto, y también llevamos varias conversaciones, y te puedo adelantar de que hay bastante consenso de que este es un aspecto muy fundamental de que hay que cambiar. Yo creo que la situación que tú mencionaste, no me voy a referir a eso porque es verdad que hay un proceso judicial, pero vuelve al tapete de hay algo en nuestra institucionalidad ambiental que quizás quisiéramos cambiar. Yo te puedo adelantar que hay bastante consenso en que sí, que ese es un aspecto que debiera reformarse, así que esperamos también en el curso de la primera mitad de este año ingresar un proyecto de ley para eso.
Pero, por eso le decía, esto es un tema que viene desde antes, porque cuando se mezcla el factor político con el técnico, en este caso, por ejemplo, en el WhatsApp, lo que se estaba buscando era rechazar un proyecto, una serie me dice, bueno, yo no tengo ninguna razón, lamentablemente, para rechazarlo, lo terminó aprobando, pero otros rechazaron. Entonces, si es que finalmente los informes técnicos o las razones no van a importar o van a depender del gobierno de turno, que puede ser proyectos o contra proyectos, no sabemos, van a ser siempre distintos, bueno, no da certeza, nos genera una institucionalidad sólida para que todos sepan antes qué es lo que se necesita y qué no para desarrollar el proyecto. Lo que yo digo es que queremos fortalecer la institucionalidad ambiental eh, en, en una situación que nombrábamos antes como de crisis climática, de Mm. crisis de diversidad. Lo que necesitamos es una institucionalidad ambiental fortalecida. Y para eso tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental. Y si queremos fortalecer eso, yo esperaría de que lo que tenga que primar son los argumentos técnicos ambientales, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, que ambientalmente la evaluación sea sólida y que tengamos la certeza de que estamos resguardando el medio ambiente por las decisiones que se tomen ahí. En otro proyecto que estábamos también mirando hace mucho tiempo, Dominga, hay un informe reciente del ministerio que es negativo por distintas razones, pero estamos a la espera de la decisión definitiva del comité de ministros. ¿Cuándo vamos a tener novedades de eso? Pero que pronto. Pero más o menos, ¿o no? ¿No hay más o menos un plazo, un rango de tiempo, o está Quiero ser indefinido? pronto. Quería así simplemente como para explicar cómo funciona efectivamente cuando hay una reclamación, es el Servicio de Evaluación Ambiental que pide informes a distintos organismos del Estado con competencias ambientales, ¿verdad? En el caso de Minga, no recuerdo cuántos fueron, pero fueron varios, un proyecto grande, entonces tiene que esperar que lleguen todos los informes, el SEA los, los recoge, los analiza, los consolida y después de eso el SEA, que es la instancia técnica del Comité de Ministros, ya lo puede en algún momento poner en tabla. Así es que si llegó el último informe hace poco, entonces sabemos que el SEA está trabajando para hacer ese trabajo de consolidación y prontamente va a poder citar ya a un comité. Una última cosa de proyectos que han llamado harto la atención, noticiosa al menos, a propósito también del SEA, dieron luz verde a un proyecto de Gaña en noviembre pasado y la alcaldesa arremete nuevamente para detenerlo. ¿Qué le parece? Porque aquí de nuevo se mezcla un poco la política quizá con los factores técnicos. Sí, tengo entendido que, bueno, que obviamente la alcaldesa tiene esa atribución, así que eh, tenemos que esperar qué es lo que ocurra en los procesos judiciales que pudieran haber o ante los tribunales ambientales. Para eso tenemos tribunales ambientales, así que hay que esperar que ese otro poder del Estado se pronuncie. Ahora, si tenemos el informe positivo del SEA, ¿no debería eso quizá primar, pensando de nuevo en lo técnico? Si, la invalidación es ante el Tribunal Ambiental es otro poder del Estado, así que ellos tienen que evaluar eso. Ministra, para cerrar, a propósito, ya hablamos de algunos de los desafíos que tienen, pero ¿cuáles son las metas a más corto, mediano y largo plazo para 2023? Bueno, yo diría que ya lo mencioné, ¿verdad? Contar con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas va a ser absolutamente crítico. Recordemos por qué yo diría, bueno, siempre ha sido crítico, o sea, no contar con esa pata de la institucionalidad ambiental es un problema, pero en diciembre del año pasado hubo una COP, y aquí recordemos qué significa COP, que significa Conferencia de las Partes, es decir, todos los tratados internacionales tienen esta instancia en la cual se juntan los países, en el caso de la Convención de Diversidad Biológica, se juntaron en Canadá en diciembre y lograron adoptar un acuerdo muy importante. Yo sé que hablamos bastante menos de esto, pero yo diría que yo lo pongo al mismo nivel que el Acuerdo de París. Un nuevo marco global de biodiversidad. Es un plan de acción al año 2030 con 23 metas. Bueno, como esto ocurrió recién, se adoptó el 19 o 20 de diciembre,
tenemos que ver qué significa esto para Chile ahora. Tenemos que ver cómo esas 23 metas van a tener claramente un impacto sobre la agenda del ministerio, sobre nuestra agenda legislativa, pero sin ninguna duda no hay manera que Chile pueda implementar bien esas 23 metas sin contar con un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Así que yo diría que esa sigue siendo la, el hito más importante. Después vienen hartos desafíos muy interesantes también en cuanto a economía circular. Comienza ya la full implementación de la ley REP, ahora en enero con neumático, en septiembre con envases y embalaje, una parte muy ciudadana donde esperemos que nos juntemos a hablar de nuevo y nosotros vamos a ingresar también prontamente una ley para evitar que los residuos orgánicos, los residuos de las verduras, terminen en los rellenos sanitarios y eso va a ayudar a hacernos cargo también de otra crisis que es la de residuos que tienen varias regiones del país. Esta ley REP ha tenido una implementación súper progresiva. ¿Cómo ha ido viendo? Y me imagino que obviamente lo hicieron así porque implica que todos los actores, desde la empresa, los trabajadores, nosotros mismos como personas, tenemos un rol. Entonces, ¿cómo han visto que ha ido funcionando? Sí, efectivamente es una ley que se aprobó el año 2016. Mm. Eh, así que ha sido progresivo, es por decirlo. eh, Bien gradual, digamos. pero fue pensada así, efectivamente, porque tenía inicialmente identificado 6 productos, ¿verdad? 6 productos de los cuales teníamos que hacernos cargo. Para cada uno de esos productos hubo que hacer el reglamento que ya definía las metas y los años que hacía. Después vienen Claro los que la gracia de esto es que se hace cargo del producto, como dice usted, desde la producción hasta su muerte o el término de su vida útil, en el fondo, que es la parte que antes no teníamos considerado. no Mm. existía. Entonces es un cambio bien fundamental y por eso que se ha dado tanto tiempo para su implementación. Pero como te digo, en este año 2023 ya comienzan 2 productos, que es neumáticos y envases y embalajes, que es más ciudadano porque en el fondo son todos plásticos, no tengo ninguna cada ahora, pero verdad que muchos de ellos son industriales, pero muchos de ellos que son de Claro, los hogares. de uso Y después cotidiano. vienen pilas, vienen productos electrónicos, electroelectrónicos, etcétera, y se van a ir sumando nuevos productos. Esperamos que podamos sumar textiles, ¿verdad? Que es algo también bien ciudadana que nos preocupa bastante. Eh, Así que Lo importante, como dice, es ir haciendo el cambio cultural que nos involucra a todos. Ministra, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen año. igualmente, un gusto y disponible para seguir conversando sobre muchos temas. Ya, muchas gracias. La esperamos pronto entonces. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Sigan con nosotros aquí en emol.com.